Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda merienda académica de este año, que van a seguir el año que viene, con la presencia de un distinguido profesor de esta casa, por quien tengo una profunda estima, que es el doctor Carlos Andreucci, a quien conozco hace muchos años y merece el mayor de mis respetos y admiración en el conocimiento de su materia, y en el tema que de hoy, que va a ser un tema muy importante, porque creo que va a ser el desarrollo de un tema en el cual todos tenemos expectativas y el país sufre de manera permanente, y también va a aparecer algún mecanismo de corrección de estos temas que tanto nos preocupan, como es la corrupción. Hablar del currículum del doctor Andreucci me llevaría todo el tiempo de la merienda, con lo cual vamos a resaltar solamente algunos de los antecedentes que caracterizan el currículum de Carlos. Vamos a decir que es abogado, especialista en Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, que es profesor invitado de la Universidad de San Pablo, de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad del Rey Juan Carlos y de la sección de la Universidad de Nápoles, Italia, que fue presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que fue conjuez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y del Tribunal Fiscal de Apelación de Buenos Aires, República Argentina, que es presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Asociaciones de Abogados, que fue miembro del Comité de Dirección y consejero de la Presidencia de la Unión Internacional de Abogados, presidente del Colegio y Órdenes de Abogados del Mercosur, miembro académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Española, distinguido con el collar de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort por el Reino de España, y miembro de la Escuela de la Judicatura de los Jueces de la República Argentina. Como ven, si hubiera leído más, nos quedamos toda la tarde. Carlos, te pido por favor que vengas, así comenzás y te comenzamos a escuchar. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias, decano. Agradezco al Consejo Directivo, a la Secretaria Académica, a todos los colegas y sobre todo esta distinción de poder ser ponente en este debate de meriendas en función de la diversidad de los temas que las cátedras en nuestra facultad deben atender, y sobre todo pensando en un objetivo que son los alumnos. Por lo tanto, este enfoque que yo quiero compartir con ustedes va a tener algunos tramos. Tengo aquí un documento que no voy a desarrollar, digamos, en el tiempo a la par, porque son 75 documentos que evolucionan en los temas que voy a relatar, a compactar metodológicamente, pero que está a disposición de ustedes para poder profundizar, ampliar, mejorar, criticarlos. En definitiva, cuando el decano me convoca y me propone un tema que sea de actualidad del derecho administrativo, lo que inmediatamente pensé es cómo pensamos en una temática que pueda ser un poco transversal para la facultad, que no sea estrictamente troncal en orden a la materia. Y es un desvelo para nosotros, que estamos con los alumnos todas las semanas, imaginar cómo formamos abogados, cuál es el compromiso desde el punto de vista universitario, y cumplir con ese mandato de esa universidad completa en orden a formar carrera docente, formar extensión universitaria, investigación y graduación, con un perfil propiamente de lo que deseamos en esta Argentina y en esta integración. Pero por el otro, advertí que el derecho administrativo, que para muchos es un derecho interno, en ese concepto creo que ha estallado, en el sentido de que hoy el derecho, y en todas las facetas, pero sobre todo en el administrativo, encuentra una situación supranacional, y me pareció de debate interesante imaginar algunas cuestiones que han transformado un derecho que ustedes y todos nosotros lo estudiamos en su momento, donde contextualmente lo ubicamos en una Revolución Francesa, y donde a partir de esa Revolución Francesa viene un cambio del paradigma en cuanto a qué debe atender el Estado.
el Estado se transforma en un garantizador de derechos. Y en esa preocupación de la reforma de la etapa francesa, rescato una de las frases de Eduardo García Enterría, cuando en sus investigaciones, en su tesis doctoral vinculada a la razón de ser del derecho administrativo, él nos dice: el gran debate del derecho administrativo francés fue ponerle límites a la inmunidad del poder. ¿Cómo le pongo límites a la inmunidad del poder? Por lo tanto, la primera reacción es: mi problema es el poder ejecutivo. De ahí surge la primera teoría orgánica subjetiva, en orden a que el problema no era ni el legislador ni los jueces. No había estructura de control judicial del derecho público y se construye a partir del Consejo de Estado francés, modelo de 4 poderes: poder ejecutivo, legislativo, judicial y el Consejo de Estado. 1799, 18 de diciembre de 1799, Napoleón constituye el Consejo de Estado, asignándole a estos jueces jurisdiccionales, que no eran jueces judiciales, una tarea de asesoramiento y contralor para la nueva administración que venía. Una nueva administración sometida a un nuevo paradigma, el de la ley. Por lo tanto, un primer análisis del siglo del 1800 es consolidación del concepto de la soberanía, el Estado-nación, el concepto del pueblo-nación, la soberanía, el paradigma que rompe Rousseau sobre el análisis de la historia, en orden a que los 4 elementos de la historia han sido siempre el poder, el territorio, la nación y el gobierno. La historia secular, nos dice el propio Rousseau, siempre invocó al pueblo para gobernar, pero no gobernó nunca. Por lo tanto, rompo esa hegemonía, reivindico la libertad, reivindico el gran principio de la libertad, y el derecho natural instala la idea de la persona previo a la situación del ius positivo, del derecho positivo. Por lo tanto, si repasamos el preámbulo de la Revolución Francesa, de la Declaración, es como si viéramos el preámbulo de la Constitución Argentina, porque habla de los mismos vicios y dice: visto la corrupción, y aparece una palabra que para nosotros puede ser novedosa o contemporánea, pero que ya fue el motivo central de la Revolución Francesa. Por lo tanto, la primera etapa, yo podría decirles como idea, ese siglo del 1800 viene a construir soberanía y viene a construir constitucionalismo. Luego de esto tengo el siglo XX, que viene la problemática de las 2 grandes guerras, la segunda peor que la primera, si es que hay intensidad de gravedad, pero las 2 guerras son en sí mismas graves. La problemática del exterminio armenio, todas estas cuestiones que van consolidando un leitmotiv sobre la defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, el siglo XX ha sido la defensa de los derechos humanos, la consolidación y la reacción para que no se vuelvan a repetir las barbaries que hemos visto y conocido. ¿Qué nos pasa en el siglo XXI? El tema es el control. Vuelve ahora, como una suerte de paradoja, que el problema es el control del poder. Y entonces este siglo XXI nos encuentra a nosotros con una consigna de aquel derecho administrativo distinta. El derecho administrativo de aquel derecho francés se construye temporalmente con la etapa del acto administrativo, la construcción en 1822 del acto político, el famoso caso Lafitte del Consejo de Estado, donde los napoleónicos venían a reivindicar la pérdida del poder y por lo tanto la restauración borbónica le advierte al Consejo: no avancen en esto de controlar ilegitimidades de actos porque le va la suerte al Consejo. Y el Consejo construye la idea del móvil político, el acto de gobierno, y soslaya el control judicial, jurisdiccional, y esto se proyecta hasta nuestros días como el acto institucional, el acto político, el acto de gobierno. El acto constitucional, que la doctrina argentina considera en muchos casos que no está sometido al control de los jueces. Después viene la etapa de la responsabilidad del Estado. Después viene en 1860 la Escuela de los Servicios Públicos, León Dupuy, que nos imagina una etapa de calidad en la evolución de nuestras sociedades, y entonces los servicios públicos irrumpen como el gran objeto del derecho administrativo. Para muchos ha sido el centro de muchísimos años. El propio Rafael Bielsa construye su gran pensamiento del derecho administrativo en este pensamiento de los servicios públicos. Pero
la realidad nos va cambiando. El fin del siglo XX fue cambiando la categoría de los derechos constitucionales, los derechos básicos de primera, de segunda, tercera generación, irrumpen con un rol del Estado diferenciado. Ese Estado interventor de la Segunda Guerra Mundial tuvo un gran efecto. Se reconstruye Europa a partir del Plan Marshall. En 1948, el Plan Marshall crea un organismo, que es la Organización de Cooperación Económica de Europa, para reconstruir Europa, pero para controlar cómo se gastaba. O sea que aparece una primera preocupación de esa inversión americana en Europa para ver cómo se gastaba. En 1960, ese organismo se transforma dentro de los tratados postguerra, Banco Mundial, consolidación de las convenciones de derechos humanos, derechos políticos, civiles, sociales, etc. Ahí aparece una organización que vuelve en estos días, en nuestras latitudes, a emerger como novedosa, sin embargo tiene un historial desde 1960, que es la OCDE, para muchos, Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, OCDE. Este organismo, que yo en el documento que vamos a ir viendo, ustedes van a ver que he preparado una síntesis historial, funcional, de todas las actividades y todos los cuadros funcionales que este organismo genera en el mundo, califica las democracias, va evaluando la evolución de los gobiernos democráticos, la garantía de los derechos civiles y, por sobre todas las cosas, la transparencia. Por lo tanto, irrumpe en el concepto, en el horizonte, la problemática de la gestión pública y sobre todo el comportamiento de los privados. Cambios culturales en orden a desempeñar actividades de industria lícita y comercio lícito, pero ¿qué pasa con los estados que se vinculan con estas organizaciones? Por lo tanto, la transparencia empieza a ser un problema. Y paralelamente, el derecho administrativo va absorbiendo esta problemática, en donde deja aquel concepto histórico orgánico del Poder Ejecutivo y se expande al concepto de la función administrativa. Todas las actividades encaminadas a la atención del interés público que desempeña el Poder Ejecutivo se multiplican en los distintos poderes y aquel esquema tradicional de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, cada uno con su subjetiva función, que es el derecho parlamentario, el derecho judicial y el derecho administrativo típico del poder administrador, empieza a bifurcarse, a tener un episodio mixto, y los demás poderes también hacen administración y el Poder Ejecutivo también legisla y muchas veces interviene como juzgador en la actividad jurisdiccional. Por lo tanto, vemos que se empieza a mezclar y hoy el objeto primordial del derecho administrativo es la función administrativa. Pero la función administrativa vista desde dos grandes ejes, las prerrogativas para atender el interés público y por el otro los derechos y garantías que nosotros como ciudadanos tenemos en el plano de la Constitución. Yo tengo hoy en el derecho moderno 5 grandes prerrogativas que no puedo dejar de recordar. La generación de vínculos obligacionales de manera unilateral por parte de la administración con relación a nosotros, donde el reglamento es la gran figura jurídica, la presunción del acto administrativo en su legitimidad, la ejecutoriedad del acto administrativo, tercera gran manifestación de la prerrogativa, la cuarta es la generación de los contratos administrativos, muy sensibles a este tema, la contratación administrativa es provocada, convocada, seleccionada, ejecutada, vigilada y extinguida en sede administrativa sin intervención de jueces. En todo caso, en el conflicto podrá intervenir un juez, pero nunca en la generación, ejecución y extinción del contrato. Y por último, la quinta, que son las prerrogativas procedimentales o procesales, que marcan siempre la atención del interés público en cuanto a lo primordial, a lo esencial. Porque la administración de hoy atiende una justicia legal, atiende una justicia conmutativa y atiende una justicia distributiva, que tiene los valores distintos en función de que no todo debe dar el Estado en función de lo que cada uno puede dar, sino lo que necesita. Esto es lo que genera la posibilidad de una justicia mucho más abierta, más distributiva, que no tenga que ver con la conmutatividad que doy y en función de esto recibo, típico del derecho privado, sobre todo en el tema de los contratos, etc.
Por lo tanto, esta es una fase, pero por el otro lado tengo el principio constitucional de que el Estado viene a garantizar derechos. Esta es otra consigna. Históricamente el derecho administrativo aparecía como esta prerrogativa absoluta en donde el sujeto, yo, individuo, renuncio, me subordino a la cantidad de prerrogativas estatales para atender el interés público y por lo tanto mi derecho está como relegado. Bueno, las constituciones modernas vienen a equilibrar de manera inestable esta relación derecho-prerrogativas y por lo tanto los derechos y las garantías son necesarias distinguirlas. El catálogo de los derechos que yo tengo en una constitución pueden ser buenas expresiones de deseos, pero que no se concretan. Por eso las garantías son aquellos instrumentos que las constituciones y las leyes derivadas le tienen que propiciar que esto elija. La acción de amparo, el principio de razonabilidad, la igualdad de la ley, el derecho de propiedad, que son enunciados que pueden ser genéricos, requieren de la efectividad en el cumplimiento de estas garantías. Pues bien, así es como nosotros aparecemos en este escenario y donde el fin del siglo XX empieza a desgajar que el Estado no resuelve las contiendas. El Estado no me aparece como un garantizador de las contiendas entre privados en un mercado donde aparece el gran mercado, uno de los ejes que cambia la relación de la sociedad. Y el debate es hoy, yo solo tengo 3 poderes o tengo más expresiones de poder en la sociedad. Y esto es así. Por lo tanto, la tradición de los 3 poderes está superada, la representación política y la participación ciudadana han multiplicado y no podemos imaginar que solo cada 2 años votamos y la sociedad se queda quieta, paralizada. No. El mundo hoy ha abierto casi una modalidad de intervención permanente en el control del poder y entonces el mundo abierto, por ejemplo, modos de selección de jueces que limitan la gracia del Poder Ejecutivo de poder proponer y el Senado dar el acuerdo, por lo tanto el Consejo de la Magistratura se instala después de la posguerra europea y hoy nosotros lo tenemos incluido en el modelo argentino, después de una serie de fracasos propios de lo que fue, en muchos casos, proponer candidatos judiciales que no estaban aptos para esto. Empezó a demostrarse que esa sana idea de un derecho anglosajón que propone la aptitud de alguien para ser juez y el Senado da el acuerdo, se rompe porque quien toma la decisión no la hace adecuadamente. Por eso, a veces recordamos alguna frase de ese libro famoso, muy interesante, que ¿por qué fracasan los países? Tenemos que preguntarnos ¿quién decide? ¿Por qué decide? ¿Y cómo decide? Y vemos de ahí la eficacia o la eficiencia de una gestión gubernamental. Bueno, en muchos casos revelan que institutos que pueden ser sanos, mal empleados, fueron advirtiendo la necesidad de introducir restricciones en la calificación o la precalificación de los aspirantes a la justicia. Pero surge un gran problema, además, en que la sociedad participa de manera activa. Entonces aparecen los afectados, todos nosotros, en categorías horizontales de tercera generación, usuarios y consumidores, me aparecen los ministerios públicos, me aparece el defensor del pueblo, me aparecen controles como los tribunales de cuentas, las contadurías generales de la provincia, los fiscales de Estado que históricamente han estado en la tradición del nuestro derecho hispano y que se proyectan a todas las provincias, no están en el régimen nacional. Entonces vemos que hay instituciones que están alrededor de la típica tradición de los 3 poderes, pero que empiezan a presionar fuertemente. Y las ONGs. Estas ONG, organizaciones no gubernamentales, que se legitiman de manera procesal en defender intereses sectoriales, van cambiando el eje y empezamos a tener otras demandas y otras necesidades. Pero el problema es el control. Entonces ahí nuevamente volvemos en que se instala el crecimiento de derechos humanos que no son solamente los problemas de la justicia y de la memoria. Empezamos con la salud, con la seguridad y con acceso a la información pública. Este es otro gran tema novedoso del derecho administrativo que a partir de esta cuarta etapa del poder, que son los medios, o sea, la información pública,
que merece ser controlada por medio de las declaraciones para que yo tenga una ciudadanía que esté adecuadamente informada y formada para tomar criterio, legitima entonces la aparición de una nueva escala de legitimación y derechos para decir yo quiero acceder a la información pública que es de todos. La administración en esto es reticente porque considera que le es propia en muchos casos. Y siempre vean que el acceso a la información pública se fue reformando, abriendo a partir de un conflicto. No es un derecho que se concede, casi que se gana ese derecho a partir de un conflicto. Yo recuerdo una anécdota que me tocó intervenir en la provincia de Misiones con motivo de que Misiones no tenía acceso a información pública y un periodista que intenta ingresar en un consejo deliberante para hacer una nota es agredido por los concejales y es expulsado del recinto a golpes porque decidieron que no iba a hacer información de lo que se estaba debatiendo en esa sesión. Este video que viralizó, esta palabra que hoy define muchas de las conductas públicas, viralizar una noticia, definió que el gobernador tomara noticia de lo que estaba ocurriendo y por medio de ADEPA y la Federación de los Periodistas Argentinos propusimos ahí un texto de ley que se aprobó rápidamente de acceso a información pública. Se aprobó como una ley que prácticamente no la entendía la sociedad, no entendían los jueces, no entendían los que la sancionaron, pero es una legislación de punta, porque el acceso a la información pública basta solo la curiosidad para pedirla. Y en la mayoría de los casos le pone la limitación de que tiene que acreditar un interés legítimo, tiene que acreditar una explicación, casi un derecho subjetivo, para poder decir, venga a pedir. Y si no, no le doy nada. ¿Por qué? Porque viene el argumento de datos sensibles, documentos de Estado, reservados. Esta disputa es porque la administración no abre, tiene como el temor de que si saben qué es lo que hace, pueda ser sospechado o cuestionado. Bueno, el acceso a la información pública hoy es un catálogo sin retorno. Y es una novedad de los últimos tiempos en esta materia. Bueno, en esta materia de acceso a la información pública, tenemos en el año 2000-2001 y en el año 2008 dos hechos políticos, institucionales y económicos fundamentales. En Estados Unidos, las calificadoras de riesgo no eran lo que dijeron. Prometían que todo estaba muy bien y de golpe todo el sistema de pensiones se desmorona de una manera estructural y es ahí donde fallaron las calificadoras. El mercado se convulsionó y el Estado preguntó, yo esto no lo regulé. Pero ¿qué hizo el Estado? Tuvo que salir a salvar la crisis de una sociedad que confió que todas esas inversoras le podían dar en el futuro una pensión. Esto pasa en Estados Unidos. En 2008, 2009, 2007, 2008, 2009, en Europa, sobre todo en España y otros países, se produce el efecto de la burbuja inmobiliaria. Todo lo que fue la entrega de grandes cantidades de dinero, subsidiando en muchos casos el desarrollo, el crecimiento inmobiliario, etc., no tenía ningún anclaje y por lo tanto se desmorona y se produce la gran crisis de Europa. Y Europa se da cuenta que ese mercado está desregulado, no está controlado. Ahí es donde el Banco Europeo, cambiando una serie de políticas históricas después del retiro del Estado de Bienestar de 1976, que dijo el Estado subsidiario y yo voy a controlar los mercados, pero no lo hizo adecuadamente, nuevamente inyecta en el mercado, o sea, en la sociedad, millones de euros para tratar de equilibrar y tratar de revertir el cuadro de la crisis económica que producía grandes exclusiones y sobre todo ponía en riesgo el criterio de la integración europea, que tuvo una evolución cultural, pero que en muchos casos empezaban a recuperarse los nacionalismos que siguen siendo los debates de Europa. Por lo tanto, Europa reacciona de esta manera y nuevamente reaparece la idea de decir cómo hacemos para controlar el cumplimiento de la norma. Ya en 1997, la OCDE, había insinuado una carta anticorrupción para controlar el comportamiento de los mercados y sus relaciones con el Estado. 1997. 2001, Italia dicta un decreto
estableciendo una regla de intervención en las empresas privadas para fijar un órgano de contralor del cumplimiento de la norma en las relaciones públicas. Incipiente, pero preocupante, porque Italia venía de un gran problema de corrupción estructural, política, mafiosa, y por lo tanto empezó a generar sus propias reacciones, pero no sistemáticas a nivel del derecho comparado. Es así como, en 2009, la OCDE sistematiza, pero en el año 1976, y ahora vuelvo un poquito para atrás, se produce en los Estados Unidos un caso paradigmático que es el caso Siemens. Ahí un funcionario de Siemens, en una auditoría interna, revela que la empresa pagó para poder tener contratos públicos. Los Estados Unidos reaccionan, pero no por una investigación pública, sino por un control de auditoría empresarial. Y sancionan la norma LAC, que es contra las prácticas corruptas, en 1975. Y fija todo un ítem por el cual Estados Unidos fija competencia americana en caso de que se haya hecho algún pago, aunque el soborno o el cohecho sea transnacional. Esto de fijar competencia en función del lugar donde se puede cometer el delito. A partir de esto, esta norma empieza a generar multiplicidad. El Reino Unido dicta una norma parecida, varios países empiezan a copiar esto y la OCDE empieza a tallar, por eso decía lo del año 1997, y finalmente en el 2009 se sistematiza e irrumpe en el mundo la temática de que se llama compliance. Compliance, cumplimiento del deber, que sistematiza que las empresas particulares, privadas, y ahora voy a ir luego a los efectos colaterales de las administraciones públicas, porque el compliance viene para quedarse en las administraciones públicas, a partir de esto, la estructura del cumplimiento del deber es más compleja en su construcción. Entonces, el razonamiento es, hay que generar controles internos en las empresas para que lo que digan que hacen se cumpla. Tiene que haber una declaración expresa de política empresarial a favor de la transparencia. Tiene que generarse un órgano autónomo, independiente, con expertise profesional, que controle la gestión, la administración de rutina de la organización empresaria dentro de la propia estructura, desde la más alta autoridad del directorio, que puede ser el presidente de un directorio o de una asamblea, hasta el último empleado, incluyendo las gerencias. Generar canales de seguimiento en el comportamiento de estas líneas estructurales dentro de la organización, verificar sus comportamientos, advertir de actitudes sospechosas o ilícitas declaradamente y darle una suerte de indemnidad al compliance, al cumplimiento que hoy es un jefe de cumplimiento, es un officer, ya no es más un mero empleado de cumplimiento del deber, por el cual él tiene la aptitud de decir: yo vengo a usted, le hago una denuncia interna, investigo internamente y formulo una denuncia externa. Pero a esto hay que agregarle el código de ética, por el cual yo defino en la organización empresaria cuál es su objeto y cuáles son los riesgos. Tercer categoría, tengo que hacer una categorización de los riesgos empresarios que pueden caer en alguna falta de transparencia. Y cuarto y último, una capacitación permanente en esta temática. Por lo tanto, el cumplimiento del deber, tengo un funcionario que no es empleado, es tercero independiente, que lo paga la organización, que tiene la responsabilidad personal de que si falla él es corresponsable de los delitos o las faltas que se pudieran cometer, y que además genera un código de ética, genera la calificación de riesgos y genera la capacitación permanente del personal. Claro, esto sorprendió a todos, porque entró primero por el lado penal. 2015, España reforma el Código Penal, e introduce esto, pero no introduce la figura expresa de compliance, no introduce el cumplimiento del deber. Destaca las conductas, lo que deduce que va a tener alguien, o persona o organización, que cumplir con esto.
En el medio de este episodio surge Odebrecht, Marcelo Odebrecht, la empresa constructora más poderosa de Iberoamérica, que a partir de una reforma en el Brasil, producto de una fuerte presión social, genera, por medio de la delación premiada, que califican así los brasileños, una suerte de arrepentimiento para que alguien empiece a investigar. No voy a recordar todo, lo tengo en el documento, está todo ahí, como para que ustedes puedan ir a la fuente, y esta investigación de un lavadero de autos termina en una red sistemática de corrupción que ha tocado a la mayor parte de todos los países de Iberoamérica y parte de África. Europa no. Europa no está tocada por Odebrecht, porque Europa ya tenía algunos de estos sistemas preventivos evitando de que pudiera haber este tipo de descarrilamientos, diríamos. Bueno, tengo todo el catálogo de todos los países, con todos los montos y la totalidad de los involucrados en cada uno de los temas, que en la región y en el país, en nuestro país, empezamos con 35 millones de dólares y algunas obras puntuales, y hoy tenemos otro escenario que irremediablemente es lo que tiene que ver con el objeto de la transparencia y de la buena gobernanza del derecho administrativo. A partir de esto, el gobierno que asume en 2015 compromete cumplir las pautas de la OCDE. Recepta de manera directa la información de los protocolos de OCDE y se comienza a trabajar en la materia porque en el 2001 Argentina adhirió al Tratado contra el Cohecho Internacional, pero no hicimos nada. Y en 2003 firmamos el Código Iberoamericano de Buena Gobernanza, pero no hicimos nada. Vamos a ver después algunas pautas de la buena gobernanza. A partir de esto, la consigna es: voy por la reforma legislativa interna, porque tengo que dar pasos concretos demostrativos de que esto es así. Esto dio lugar a la ley 27.401, que es la actual, en donde aparece entonces la figura de la responsabilidad penal empresaria objetiva, y aparece por el otro lado la propia figura del compliance y el colaborador eficaz, donde empiezan las excepciones para tratar de que la administración que tuvo un hecho de corrupción pueda tener una salvación si soy un colaborador, si digo que me voy a portar bien, que me arrepiento y que además cumplo con los patrones que la ley me dice: el código de ética, el plan de integridad, el programa de integridad y, por sobre todas las cosas, colaborar en el esclarecimiento de esto. Hasta este momento nosotros tenemos un problema grave hasta la vigencia de la ley 27.401. ¿Por qué? Porque el decreto 1023 de las Contrataciones Públicas Nacionales del 2001 y la Ley de Procedimientos Administrativos Nacional 19.549 en el artículo 14 me plantea que cuando yo tengo un acto administrativo que define un contrato, adjudica un contrato, por lo tanto los contratos administrativos siempre tendré que investigarlo en su acto, cuál fue su origen. Lo que nos decía Marikov en tiempos anteriores: la moral es uno de los elementos esenciales de la administración y en el acto administrativo también. ¿Por qué? Porque dará regularidad a la voluntad administrativa en el momento que se expresó. Bueno, el artículo 14 me dice que si yo emito el acto con dolo, el acto será nulo absoluto e insubsanable. Y el propio artículo 3 del decreto 1023 me cataloga el rechazo indímine de ofertas o licitaciones en las cuales aparezca involucrado por un episodio de dolo, dádiva, cohecho, a un funcionario que tome decisión o que sea de influencia en la decisión. Y si ya tengo el contrato suscrito, se extingue de pleno derecho. Este es el problema jurídico que tienen los que surgieron antes de la ley 27.401 en orden al debate penal que se está dando y administrativo, por el cual el decreto 277, que reglamenta la 27.401, reenvió a la Oficina Anticorrupción para que dictara la resolución 27 de estos días, tratando de generar un programa de enmienda que intente rescatar a las empresas de los contratos de origen
que estarían fulminados de una nulidad absoluta. O sea, intentar introducir el articulado que otras legislaciones le dieron para salvar a las empresas, desdoblando la responsabilidad de sus miembros que pagaron sobornos, hicieron cohecho, etcétera, etcétera, quitándolo de la estructura empresarial para que la empresa pueda proseguir. Sobre todo cuando a nivel mundial e iberoamericano es estructural el problema, no es puntual. Por lo tanto, hay una problemática económica y hasta diría operativa de que en la medida que nosotros apliquemos rigurosamente lo que estoy tratando de explicar en este momento, corremos el riesgo que no tengamos posibilidad ninguna de que una empresa pueda continuar en la medida en que esté verificado el episodio de todo. Por lo tanto, esta es una temática que nosotros no podemos soslayar de las aulas. Tenemos que introducir al alumno de una manera directa en esta temática que es la realidad, en lo cotidiano. Pero a esto le tengo que agregar que otro gran episodio de la transparencia es lo que ocurre a partir del Código Iberoamericano de Buen Gobierno, que repercute en 2007 en Santiago de Chile, en la reunión de cumbre de jefes de Estado de América, en la aprobación de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico. Ahí se aprueba que las administraciones gestionen a través del modelo del gobierno electrónico. Y este gobierno electrónico, 2007, lento, perezoso para introducirse en las administraciones, empezó a tener una competencia lateral, que son las redes sociales. Y la red social, con la vigencia y con la intensidad de lo que el sistema ha presentado, generó un shock de gestión administrativa. Lo que hoy el mundo está instalando es, paralelamente a lo que estoy contando, o estoy relatando, o estoy recordando desde el punto de vista normativo, es que la dinámica de la red social superó la rutina administrativa. Y vean ustedes lo que está ocurriendo en materia de gestión. ¿Cuáles son los formatos con los cuales la administración se está encontrando y las reformas legislativas que se están implementando, como ha pasado en el Poder Judicial con el sistema electrónico del expediente electrónico? Aparece en el mundo el blockchain, aparece el Bitcoin, aparece el chatbot, los smart contracts, toda una sistematicidad bajo plataformas absolutamente electrónicas que rompen con las tradiciones, pero por sobre todas las cosas rompen con la falta de transparencia. Voy a dar un ejemplo para que ustedes vean lo que está ocurriendo en muchísimos lugares, en nuestro país, pero por sobre todo en otras latitudes. En Siria, que ha habido una crisis humanitaria feroz, las criptomonedas sirvieron para atender 10.000 refugiados a quienes se les entregaron los documentos equivalentes de los contenidos numerarios de criptomonedas para que los puedan canjear en los mercados que estaban adscritos a la idea de los que donaban para asistir a los refugiados. En la ciudad y la intendencia de Zug, Suiza, paga sus impuestos por medio del Bitcoin. No existe el dinero físico, no hay papel. Por lo tanto, los usuarios, ustedes dirán, Suiza es un cantón, perfecto, puede tener una dimensión pequeña o mediana, pero se está implementando de una manera donde todos están enlazados bajo un mismo régimen de administración pública, verificando los ingresos de los impuestos, cómo se gasta, a dónde va. Es online el control de auditoría ciudadana. Esto es una cosa importantísima para la gestión administrativa y los cambios desde el punto de vista conceptual. En este momento el poder de policía, que es uno de los grandes dilemas que tiene el derecho administrativo, tiene en el mundo un gran desafío, que es la generación por medio del ADN genético transformado por medio de la innovación tecnológica. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 2 o 3 dilemas de seguir construyendo o vendiendo hamburguesas que no son de carne y parecen de carne. Estos son todos transformaciones de ADN y de genomas
que producen un producto que parece una hamburguesa, pero que no proviene de una carne vacuna o de cualquiera. De la misma manera, yo estoy generando un alimento que se llama Soliment. Soliment es una vieja película de Charlton Heston de la década del 70 que imaginaba de manera fantasiosa que una sociedad iba a ser recreada genéticamente por ADNs y alimentados ficticiamente y que formaban como una suerte de resucitados que venían a conquistar ilusoriamente la sociedad o el mundo. Eso inspiró a que una empresa americana hoy, bajo una transformación genética, produzca un alimento de este tamaño donde uno toma esto y no tiene necesidad de comer, no tiene necesidad de pararse, a sentarse, a comer. Es un alimento genético. ¿Quién lo controla? Desde el punto de vista de la elaboración del alimento. Esto es uno de los grandes dilemas que hoy el derecho administrativo está teniendo desde el punto de vista del poder de policía. Porque el poder de policía tiene que garantizar que el ejercicio de los derechos individuales no cause daño. Japón tiene 5 laboratorios en construcción de investigaciones científicas para pacientes terminales con los cuales hacen las investigaciones para avanzar en la ciencia. Y por lo tanto tiene que haber un control en todos los laboratorios y en todas las diríamos, experiencias e investigaciones científicas que se están realizando en esta materia. Por lo tanto, nosotros tenemos una irrupción de la tecnología, del cambio tecnológico y sobre todo la aparición del Big Data. Ustedes habrán escuchado de que ahora sobreviene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos va a modificar a nosotros, abogados, nuestras modalidades de ejercer. Ya sea porque buscamos más eficiencia, pero además porque aparece del otro lado una respuesta robótica, que en muchos casos está sustituyendo la condición humana de ser abogado. Por ejemplo, Italia tiene 5.000 abogados robóticos, donde uno escribe, hace la consulta, el robot contesta sobre un determinado paradigma en una determinada cantidad de palabras esenciales que de manera analógica me da una respuesta y yo resuelvo si jurídicamente voy por un lado o para el otro. Tendencias que verifican cómo va a salir la sentencia de un determinado tribunal a partir de la búsqueda de una palabra esencial que da la definición de cuál es el criterio del tribunal para decir esta es la consigna del asunto final. Lo da el sistema. ¿En qué tiempo? 5 segundos, 7 segundos, 10 segundos. No por carga informática, por analogía textual. Esto transforma. Imaginen ustedes todo lo que hemos vivido cuando investigamos para hacer una demanda, qué criterio tiene el fallo tal, entonces nosotros aplicamos esta tecnología a lo cotidiano y hay un gran problema. En las latitudes donde esto está ocurriendo, sobra tiempo, pero no nos lo dedican a otra cosa más que para seguir trabajando. O sea que hay un efecto colateral de que cuando yo aplico la tecnología para ahorrar tiempo o mejorar mi calidad profesional, genera más tiempo de dedicación al trabajo. Por lo tanto, nosotros estamos teniendo en nuestra materia, inevitablemente, que evaluar la innovación tecnológica, la inteligencia artificial, Big Data, blockchain y sobre todo el reglamento europeo en materia de protección de datos que rige a partir del 25 de mayo de 2018. Europa, preocupado por el manejo de datos, que es otro de los grandes elementos que nosotros tenemos en el desafío institucional, ¿qué hacen con nuestros datos las organizaciones públicas y privadas? Datos que pueden ser comerciales, datos que pueden ser sensibles, mi registro de enfermedad, y por lo tanto lo tiene un centro de medicina a la hora de tener que hacer los exámenes habituales, ya sea por reclutamiento para el trabajo o por seguimiento. Todo esto requiere una sensibilidad y una reserva en el manejo de esa protección. Bueno, Europa, que en esto tiene enorme calidad, fijó ya hace tiempo por una directiva europea determinadas pautas técnicas que Argentina adecuó, fue el 5º país en la historia del vínculo con Europa que se equiparó a la seguridad jurídica de protección de datos. El resto del mundo no, porque hay una gran dicotomía. Estados Unidos no tiene la seguridad jurídica de protección de datos que sí tiene Europa. Por lo tanto, Europa, como ve que no puede con algunos, Google, etcétera, etcétera,
¿Qué hizo? Dicta el reglamento, que como tal es una fuente de derecho directa, no es una directiva, y en consecuencia rige directamente dentro de los países, en el derecho interno, y lo dijo hace un año, 25 de mayo de 2017. Dentro de un año ustedes van a tener que cumplir todas estas pautas absolutamente inflexibles, entre las cuales, si hay un usuario europeo y un servidor extraeuropeo, el extraeuropeo tiene que adecuarse a la normativa europea. Lo que obliga a que los que están fuera de la Comunidad Europea, para sobrevivir en un mercado de altísima competición, tienen que estar extremando todo este tipo de requisitos. Que en muchos casos, ustedes habrán visto, los WhatsApps y una serie de cosas que vienen de fuera, aparecen con una inscripción nueva diciendo cumplimos con el reglamento europeo en materia de protección de datos, etc. Esto está exigiendo que la Argentina termine de adecuar su ley de protección de datos, que está en debate en este momento en el Congreso de la Nación. Porque nosotros nos estamos quedando atrás en la garantía de cómo nuestros datos que lo doy a un banco o se lo doy a la administración pública, opera sobre mí. Y por último, imaginando lo que va a ocurrir con la innovación tecnológica y el gobierno electrónico, entremos a pensar la exclusión tecnológica de los que no puedan llegar a estar en un nivel adecuado de accesibilidad administrativa. Estos son los menores, estos son los de capacidades diferentes, los que no tienen una composición económica y social suficiente para poder entender la envergadura de este complejo, los ancianos, la gente dependiente, muchísimos que como tales no están todavía en esto que parece ciencia ficción, pero que irremediablemente se viene a instalar. Por lo tanto, del derecho administrativo francés, que empezamos con el acto, que empezamos con la Revolución Francesa, con el reglamento, con la responsabilidad del Estado, los servicios públicos, fuimos evolucionando y hoy, sin querer o queriéndolo, nos encontramos con que la nueva tecnología nos cambia. ¿Cómo controlo la transparencia? ¿Cómo evito la corrupción? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo puedo imaginar un futuro hacia la tarea de los abogados que formamos en esta facultad y hacia la sociedad, que en definitiva es la que está expectante que nosotros le demos un servicio acorde? Corto aquí, termino con el tiempo, porque sé que es un tema un poco veloz, un poco rápido, pero les agradezco la paciencia de haberme escuchado y abro, por supuesto, las preguntas y las respuestas que crean pertinentes. Gracias. Escucharte y aprender sobre todas las cosas, y me emociona mucho que cada vez que vengo a la facultad aprendo algo. Pero fuera de esto, que es una zaramería, sino que con sinceridad. Hiciste mención a una ley que, a mi juicio, rompe un poco el esquema tradicional del derecho penal argentino, que es la 27401. Y fundamentalmente un tema que quería consultarte desde el punto de vista del control de gobierno y de la visión más administrativista, es la siguiente. Es una ley que, a mi juicio, decreta o vuelve a instalar la pena de muerte a partir del momento que una de las sanciones que impone es el retiro de la personalidad jurídica, es decir, la muerte civil de una sociedad, y que trata de paliar los efectos de esa muerte civil diciendo, bueno, vamos a ver qué hacemos con los empleados o con las personas que dependen. Pero también esa sociedad tiene obligaciones y contratos que cumplir, y el tema volvió a cobrar bríos, me parece, con motivo de estas investigaciones penales de último tiempo surgidas a partir de los famosos cuadernos, en los cuales se ha puesto de vuelta en crisis qué pasa con las empresas que fueron beneficiarias de esas contrataciones en virtud de la normativa nacional que bien citaste, que en caso de haber dolo esos contratos son nulos en absoluta. ¿Cómo resolveríamos todo este intríngulis teniendo en cuenta que afortunadamente en Argentina soplan vientos de nuevos controles, de juzgamiento de lo que se hizo mal,
pero que pareciera que los ciudadanos que no tuvimos nada que ver con nada de eso, podemos llegar a padecer las consecuencias de esos desafíos. Sí, es real. Y tu pregunta me da la oportunidad de aclarar, de ampliar, que cuando se debate en el Congreso, el texto vino elaborado desde OCDE, el proyecto. Venía una cláusula transitoria, el artículo 37, que permitía que aún las empresas que estaban involucradas o podían estar involucradas de hechos anteriores, si se adecuaban al programa de integridad, podían salvarse. Se tenían una suerte de bill de indemnidad. Y esto, después de algunas discusiones intrapolíticas del bloque mayoritario, se quitó. Por lo tanto, no tiene esa ventaja que tiene Brasil. Si Brasil le dio a Odebrecht esta oportunidad de decir, mire, si usted se arrepiente, si además hace el programa de integridad, devuelve lo que se llevó, hasta comprometió devolverlo doble, genera de esta manera que usted sobreviva y sea nuevamente una empresa de mercado. Bueno, esto se quitó también. Pero a la ley se le agrega que en ese capítulo se le quitará la personería en la medida que se haya constituido para cometer delito o los hechos sean esenciales a esos fines. Por lo tanto, inevitablemente acá va a ser el rol de los jueces en el control de esa sanción, si es que se llega, porque no tenemos hoy ninguna experiencia jurisprudencial sobre la materia, y comparativamente ha habido casi siempre una suerte de intermediación de salvataje para que las empresas no padezcan lo que vos acabás de analizar, la extinción de la organización y las consecuencias sociales, empleo, impuestos, contratos, etc. Los jueces van a cobrar un rol fundamental a la hora de ponderar el control. ¿Por qué? Porque aunque parezca que es una medida penal, en realidad es una sanción de tipo administrativa de control judicial. El retiro de la personería tiene este contenido, lo que pasa con los gremios, lo que pasa con la competencia del Ministerio de Trabajo, que eso está. Y no lo hemos visto habitualmente, que la cláusula se aplique. Porque está en juego todo esto que acabas de mencionar. Comparativamente existen más precedentes de multas donde el proyecto decía del 10 al 20% de lo que se hubiera enriquecido, y acá se puso del 2 al 5 veces, de 2 a 5 veces, de lo que hubiera significado, lo que se hubiera enriquecido, hubiera podido enriquecerse, hasta una potencialidad. Por lo tanto, aquí aparecen sanciones colaterales que creo que son precedentes a la aplicación irrestricta de ese inciso. Por ejemplo, la publicidad. La publicidad, en todo el derecho comparado dice la publicidad de la sentencia. Acá dice un extracto de la sentencia. Ni siquiera me voy a tirar del contenido global de la sentencia. Pero hoy el mundo tiene un reflejo de revalorización, de decir que soy y que efectivamente no soy honesto. Acá hay un análisis. Me ha tocado estar en muchos foros de afuera, en la previa de lo que nosotros estamos viviendo acá, donde los propios han reconocido que durante mucho tiempo fue un gran negocio estar en el circuito del ilícito. Porque era como decir, no puedo estar fuera, sino cierro. Si no estoy en la regla del juego, de que para jugar la pelota, o el partido de pelota tengo que pagar la entrada, cierro. Entonces era como una suerte de condición necesaria. Hoy, el mundo, después de todos estos sentidos, está revalorizando lo contrario. Las empresas están teniendo una suerte de revalorización de prestigio, donde un daño más profundo le puede generar la publicidad de una sentencia adversa en esta materia que llegar a la aplicación, porque creo que sería el último eslabón de toda una cadena de las sanciones, porque el catálogo ni siquiera es excluyente, puede ser acumulativo. Y solo exime el cumplimiento de un plan de integridad.
el cumplimiento de un compliance, un código de ética, análisis de riesgos efectivos y capacitación. Lo que yo estoy viendo en este momento es una altísima preocupación empresaria de tratar de hacer estos deberes formales de la ley para decir yo cumplo. Porque una de las condiciones éticas es decir públicamente estoy a favor de la transparencia. No callar. Es como proclamarla, es como decir, comprométase públicamente que el prestigio de su empresa es a favor de la transparencia. Esta es una causal hasta de quita de la responsabilidad, nos culpa a la empresa en la medida que diga yo tengo una estructura de compliance que me da la garantía de que para eso lo uso. Lo tengo independiente, pago lo que corresponde por organización, está dentro de la misma estructura, es autónoma, puede entrar en todas las gestiones, es casi un auditor permanente, sin limitaciones. Por eso la parte tecnológica que acabo de decir, que es el Big Data, está instalando este tipo de accesibilidad online, donde todos entran a un mismo circuito y ya no tengo más la reserva. Inclusive el código de ética le dice a los empleados, usted no puede utilizar la computadora o el ordenador con otro fin que no sea el empresario. Porque no solo tengo que pensar en la corrupción administrativa con el Estado, tengo que imaginar la venta de secretos industriales, la infiltración de que le estoy transmitiendo a una empresa competidora un secreto comercial. Todo esto está bajo este mismo régimen. Por eso, es verdad, la sanción viene dura porque hay un episodio de cambio cultural. Yo le contaba recién al decano antes de venir, y ahora me da oportunidad de pregunta, me hace recordar. Esto lo escribió Jesús González Pérez, lo que voy a contar ahora. Por tanto, no es un episodio íntimo de una charla. Jesús González Pérez va con Jaime Guasco a México en la década del 70 a un congreso de derecho procesal. España y México no tenían relaciones políticas por la guerra. Cuando ingresa, Guasco se da cuenta que no tenía un certificado médico de que tenía buena salud. Y lo sacan de la fila e ingresa en un sector sanitario y Jesús González Pérez lo espera afuera. Pasan 2 minutos, ¿no se ve? Y sale. Dice, ¿qué pasó? Nada, me enfrenté por primera vez cara a cara con la corrupción. Le tuve que dar $20 porque no tenía el certificado sanitario. Ese pequeño detalle, que es ínfimo, él lo cuenta en un libro, diciendo, todos estamos sujetos al riesgo de enfrentarnos a una inconducta en función de los intereses que están en juego. Y Guas se lo contó y él permitió que lo cuente en un libro. ¿De quién estamos hablando? Jaime Guas, que tuvo que someterse al ultraje de tener que participar, si no se tendría que volver a México. Entonces, ¿esto qué describe? Que en la administración hay una suerte de corrupción blanca, denominémosla así, que es la rutinaria, el trabajo de reglamento, hago lo mío, no me pidan más, no tengo eficiencia ni eficacia, que es lo que me plantea la transformación del Código Civil en el artículo 1, cuando me dice que he constitucionalizado los derechos humanos, y cuando el artículo 75, inciso 22, me ingresa la Convención contra la Corrupción de manera directa. El artículo 3 de la Convención me dice eficacia, eficiencia y publicidad en las contrataciones públicas. Yo tengo que ser eficaz trabajando al reglamento, puede ser que me infrinja la ley, pero no le pongo el empeño, como dice la norma, dedicarse con toda su actividad, empeño, etcétera, al mejor cumplimiento de los fines de la administración, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos distintas categorizaciones, y en esto de las empresas, la OCDE trata de generar un cambio cultural. Es decir, si no ponemos un freno que tenga por un lado prevención y por el otro lado sanción, vamos a seguir exactamente igual. Como fue el caso de IBM. IBM, después de que se revela todo, y Aldaco, que era uno de los gerentes que estuvo en ese tema, cuenta qué es lo que ocurrió. Por lo tanto,
tiene una prisión preventiva, está detenido 50 y pico de días, luego es liberado, y él termina, por estas prescripciones del plazo no razonable de la Argentina, termina libre. Y él lo cuenta diciendo, realmente yo estaba en una condición donde podría haber dicho que no. Por mi cultura, lo escribió en un escrito en tribunales, entregó al tribunal diciendo, yo estoy no existía la figura de arrepentido, pero él lo dijo, estoy arrepentido porque yo tenía una condición social, cultural y todo, que podría no haberlo hecho. Y por lo tanto, asumo una actitud y el plazo de la condena en suspenso lo cumplió sin salir de su casa. Voto propio. Dijo, no me voy a mover, porque esto, y se retiró de toda actividad, por más que es un hombre de segunda línea, no es un primero. Pero esto es parte de un cambio cultural, que es lo que se pretende, y ver cómo la sociedad sobrevive a este cambio cultural. Porque tenemos que cumplir con todas estas normativas, pero sabemos que la inconducta es estructural, que hasta diríamos es hasta humana. Esta vocación de creer que si yo voy por un atajo puedo tener un resultado positivo. Por lo tanto, volviendo a tu pregunta, creo que va a ser uno de los puntos máximos de mayor gravedad en el tema de la extensión de la personería, y los jueces que controlen esas sanciones, que deberán ser controladas judicialmente, podrán, por el principio de razonabilidad, originar un poco el alcance de la aplicación. Bueno, ante todo, felicitaciones, igual que Alfredo, acá hemos aprendido muchísimo. Parece que ha generado inquietud en los penalistas que estamos acá en tu disertación. Te quería hacer dos preguntas muy puntuales. Una, me parece que ya has anticipado opiniones al respecto. Retomando el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, vos sabés que los penalistas en general se horrorizan con esta situación en la cual una sanción penal recae directa o indirectamente en personas que no han participado de la comisión del hecho o aún que se han opuesto. Entonces se dice, con estos mecanismos se viola el principio de culpabilidad, sobre todo. Me pareció, y te quería preguntar, que vos has tomado el camino de señalar que este tipo de consecuencias, a pesar de estar en el Código Penal y a pesar de aparecer en una sentencia condenatoria penal respecto de una persona física, no son derecho penal. Quería preguntarte eso. Yo considero que están más en el plano de la falta, en cuanto a la infracción, que está categorizado en el derecho penal como una manera de homogeneizar lo que está pasando en el derecho comparado. Pero no se puede evitar el control. Si a mí me aplica una multa, o la extinción de la personería, no puedo dejar de que esto no tenga un control judicial suficiente, sobre todo en el modelo argentino. Europa tiene, por ejemplo, en la Convención del Ciberdelito, que es otro gran tema, que tiene que ver con esto, porque acá surgen las oficinas anticorrupción, las unidades de investigaciones fiscales, y todo este tema tiene que ver en muchos casos con el ciberdelito. La Convención Internacional del Ciberdelito del 2001-2002 le atribuye a organizaciones que no son judiciales en Europa facultades de intervención como si fueran jueces o policiales. Es decir, son organismos administrativos con facultades casi judiciales. Y esto Argentina lo resistió y lo resiste porque nuestra división jurídica del poder hace que los jueces tengan que controlar. Esto pasó en el caso Alavi, cuando la responsabilidad del daño, la propia ley decía, lo tenían que hacer, habrá que repararlo. Entonces, usted que era el servicio de inteligencia del Estado y me interfería todas las relaciones que se producían de manera alámbrica e inalámbrica, me se enteraba de esto y si usted me producía un daño, usted era responsable del Estado. Una de las razones de la inconstitucionalidad es que esto no lo podía hacer si no lo tenían que hacer los jueces, porque estaba está previsto en el régimen penal argentino, en el régimen procesal argentino. Por lo tanto, nosotros tenemos que preservar que sean los jueces los que nos den la última palabra en esta materia. Porque si no, corremos un riesgo grave de tentarnos, como siempre, con el fruto del árbol prohibido.
Porque a mí me tienta que yo persiga el delito, la corrupción, etc. Bueno, pero tiene que haber un debido proceso. Eso pasó en el caso Gürtel, el caso de Baltasar Garzón, que se tentó porque quería saber lo que los detenidos le iban a contar a los abogados y le grabó la conversación de manera ilegítima en el momento de la entrevista dentro del servicio penitenciario. Le costó el cargo por prevaricato grabado. Y la destitución vino por eso. Es decir, que a veces hasta la propia actividad judicial sufre esas tentaciones de decir yo quiero investigar bien, pero el propio fallo del Superior Tribunal, la Sala Penal de España, dice el Estado de Derecho se protege con más Estado de Derecho, no con el fruto del árbol prohibido para saber la curiosidad de que hubo un acto de corrupción. Lo es, por lo que estás contando, sean o no penas estas sanciones, pareciera que están produciendo un efecto disuasivo, que es una de las funciones que se le atribuye tradicionalmente a la pena. Pareciera que sí, a la luz de lo que estás contando, sí, en cuanto a los cambios de paradigma. No solo esto, la norma dice expresamente que nadie podrá celebrar ninguna contratación pública si no tiene un programa de integridad. Es decir, yo soy oferente en cualquier, por lo menos a nivel nacional, y tengo que ir con un modelo profesional de programa de integridad y decirle yo he previsto en mi estructura empresarial esto, administración pública, para evitar tentaciones. Yo creo que esto es muy importante desde el punto de vista de la incumbencia. Esta Facultad de Derecho, sugiero, decano, ponderar, construir un espacio de investigación para generar expertos en compliance, porque antes o después el problema es jurídico. Yo puedo tener debate contable, administración financiera, administración de empresas, que por supuesto, pero esto es antes o después cumplimiento de la ley. Y si no somos los abogados los que cumplamos esto, no creo que otros lo dejen pasar. Por lo tanto, espacio que no se cubre, ya sabemos lo que ocurre. A partir de esto, existe la posibilidad cierta que nosotros podamos generar líneas de formación profesional que atiendan esta demanda que no se va. Esto vino para quedarse. No es una charla académica de ocurrencia. Esto vino para que la sociedad lo tenga consigo durante muchísimo tiempo, porque lo curioso es que cuanto más infringimos, más control le ponemos. Bueno, esto es una manera de que los abogados podamos estar presentes y es lo que está pasando en el mundo. El Colegio de Abogados de Barcelona está implementando en este momento un sistema que se llama Digidat, entrenando abogados desde el colegio para el compliance. El Colegio de Abogados de México está haciendo exactamente lo propio porque los Estados Unidos lo está exigiendo en la renegociación del NAFTA. Y muchísimos lugares, a nivel multinacionales, todas están con este sistema ya implementando porque no pueden contratar. Hasta por una cuestión formal de seguir en el mercado. Puedo salir del mercado no por una sanción, sino porque no cumplo con el programa de integridad. Y no hay todavía profesionales acorde para, porque la norma en la Argentina empezó a regir en marzo, a partir del 1 de marzo. Y por eso la Oficina Anticorrupción, esta semana, hace unos días, dictó la resolución 27 que regló, explicó cada uno de los patrones según la envergadura empresarial. Porque hay pequeñas empresas que no pueden tener una infraestructura tan grande vinculada a esto. Entonces, adecuó, es como una suerte de asesoramiento público. Si ustedes leen la 27, van a ver la pauta de criterio para que las empresas se adecuen a esto. Gracias. Yo quería llevarlo un poco a otro ámbito, uno de los que ha tocado bastante temas, me parece muy interesante. Y ya que hablamos de lo penal, por ahí quería engancharlo un poco con lo civil, cuando hablaba de la falta de control, por ejemplo, en la manipulación genética de alimentos, sí, la repercusión que eso tiene en la sociedad. Yo lo que veo es que a través de esta falta de control se producen lo que hoy se llaman riesgos de desarrollo, es decir, aquella manipulación genética que de la que no se tiene conocimiento porque no se ha profundizado en el estudio y no hay control de lo que se está haciendo y no se tiene la seguridad del riesgo o el daño que puede producir. Entonces se pone el producto en el mercado
Y alguien podría decir, bueno, tenemos la ley de protección al consumidor, pero ¿qué pasa? Cuando el consumidor reclama, de repente le dicen, bueno, pero a la hora de sacar el producto no estaba comprobado que eso causaba un daño. Era un riesgo de desarrollo. Y la doctrina civilista, digamos, sin indagar mucho en la cuestión, ha dicho, bueno, entonces ahí no hay responsabilidad. Si yo cuando pongo el producto todavía el avance científico no me hablaba del riesgo que produce, y de repente tengo las víctimas. Entonces el Código Civil y Comercial nuevo viene y pone, yo por lo menos tengo esa visión, la prevención del daño. Entonces le dice al juez, bueno, si a usted viene una persona, hay una obligación de cada uno de nosotros de prevenir. Viene una persona y demanda y le pide a usted que una empresa puede ocasionar un daño, por ejemplo, de este tipo, usted juez, con las limitaciones del caso y respetando la libertad ajena, podrá imponer algún tipo de control, ¿no? Entonces digo, en este circuito están los consumidores damnificados, actuando la justicia para prevenir, pero diciendo, bueno, pero con alguna duda, porque si esto todavía el daño no se concretó, yo le voy a imponer una sanción económica o algún tipo de medida a la empresa como preventiva. Y en ese circuito, a mi modo de ver, parte de la falta de control inicial y la corrupción de la que estabas hablando. Esto es un desafío de eficacia legislativa. Por ejemplo, hay investigaciones que tienden a neutralizar las larvas y los huevos de las hormigas. Hay muchos sectores del mundo que las hormigas son una plaga destructiva. Entonces están trabajando en una transformación genética para eliminar la hormiga en su origen. Monsanto. El caso Johnson versus Monsanto en los Estados Unidos. 286 millones de dólares de indemnización a un operario que trabajaba con los insecticidas, los herbicidas, y no fue advertido del daño. Entonces son todas transformaciones genéticas, inclusive armas biológicas, que se extraen en muchos casos de células vivas que nosotros dejamos por ahí. En los baños químicos tan comunes, cuando yo vea un recital, dejo parte de mi génesis y de mis células vivas, de las cuales podrían obtener transformaciones de genomas y eso generar vida a partir de lo mío. Claro, nosotros decimos, pero esto es Sudamérica, ¿quién se va? Bueno, pero hay lugares que lo hacen. Por lo tanto, esta es inimaginable la cadena de posibilidades que la administración de nuestros tiempos en muchos casos no está coordinada. Pero sí otros lugares que se enfrentaron con el problema. Voy a dar un caso de una universidad japonesa. En realidad son 5 universidades japonesas. No importa que lo mencione a la marca porque esto es público. Novartis tiene una droga que es Valsartan, que es para la presión arterial. Resulta que se dice que es lo más preciso, pero es lo más caro. En Japón intenta colocar el producto y requiere, por medio de los convenios de instituciones universitarias, dictámenes académicos sobre los productos antes de lanzarlo al mercado. Fueron todos elogiosos, hasta que comprobaron que la empresa le donó 13 millones de dólares a cada una de las universidades para que produzcan el dictamen a favor de la venta del producto en el mercado japonés. Escándalo nacional. Uno va a decir, bueno, ahí falló la condición humana. Sí, falla la condición humana. Estaban los controles, pero se desviaron. Parte de la corrupción. Ahora, también puede ocurrir que no tenga el control. ¿Por qué fue una universidad a pedirle el aval científico y no al Estado? Porque capaz que el Estado no tenía la aptitud de poder generar. Y esto es lo que está pasando con la transformación genética alimenticia y sobre todo medicamentosa. En muchos casos los medicamentos vienen así. Esto es parte del futuro del derecho administrativo. Y no está lejos, porque cualquier abogada o abogado que termine la carrera aquí y salga a la calle y tiene que atender, se puede enfrentar con este tipo de materias, con este tipo de temáticas. Por lo tanto, por eso dije al principio, esto es un tema bastante transversal y en general yo
puse una placa final que tiene que ver con algo un poco más antiguo, pero siempre vigente, porque en general, cuando ustedes vean el documento sobre la buena gobernanza, cuáles son los objetivos en la gestión pública, la gobernabilidad democrática y cómo se atiende el interés público, recomienda no tener nepotismos, recomienda no tener conflictos de intereses, no tener clientelismo político, no especular con la pobreza. Todo esto está escrito, está firmado y adherido por la Argentina en 2001. O sea, todo lo que criticamos de lo que la administración muchas veces hace está prohibido, pero los funcionarios no lo hacen. Entonces me pareció interesante hacer un recuerdo que el gaucho Martín Fierro, en la edición de 1872, José Hernández dice sobre el gaucho: él nada gana en la paz y es el primero en la guerra. No se le perdona si yerra que no le saben perdonar, porque el gaucho en esta tierra solo sirve para votar. Nunca se achican los males, van de a poco creciendo. Aunque muchos creen que el gaucho tiene alma de reyuno, no se encontrará ninguno que no le duelen las penas, mas no debemos aflojar mientras haya sangre en las venas. Ya se hacía cargo José Hernández de lo que es la captación política y del vínculo de una administración que es de cooptar, no de producir crecimiento ciudadano. Entonces, esto creo que son desafíos que hacen a la gobernabilidad de una democracia que cada día tendría que ser mucho más profunda y no discutir algunas cuestiones que son un poco ligeras. Te agradezco y es un placer siempre escucharte y aprender. Yo voy a preguntar, no suelo preguntar, pero voy a preguntar algo. Quiero retomar un poco lo de los colegas penalistas. En primer lugar, agradecerte y felicitarte. Estaba convencido que tenías que venir porque sabía que ibas a hacer una muy buena ilustración de muchas cosas que nosotros desconocemos. Cuando vos hablabas hoy de la supresión de la personalidad jurídica, yo recordaba un libro de Joseph Stiglitz que se llamaba Los fabulosos 90, sí, donde él planteaba el proceso de complejidad que tenían las grandes empresas, me refiero a las grandes corporaciones. Me dan 3 ejemplos nada más: Enron, WorldCom y Tico, en donde los directivos terminaban, digamos, defraudando a los accionistas. Es decir, no era la víctima digamos, el propio accionista, porque se capitalizaban las ganancias por un mecanismo especial que tenían en bonos a los directivos. Con lo cual, los verdaderos dueños, que eran los accionistas, eran los perjudicados con las maniobras que habían hecho, que hizo caer a Arthur Andersen particularmente. Sí. Entonces yo lo que veía es que aparece toda una regulación que podría ser muy eficaz con relación al Estado, pero que en empresas que por su volumen de administración son equiparables al Estado, incluso aquellas personas inocentes que invirtieron sus dineros o los fondos comunes de inversión, terminan siendo perjudicadas por normas que son en favor de la transparencia. No sé si sí, es el efecto no querido. Claro, eso es, digo, ¿cómo se resuelve este problema? Porque en definitiva, cuando los escuchaba a ellos, yo digo, el accionista, en definitiva, que puede ser un jubilado, porque pensemos en cómo los fondos comunes invierten en ese tipo de compañías, no me refiero puntualmente al caso argentino, pero sí al caso internacional, termina siendo solidariamente responsable de un efecto defraudatorio, no solo hacia terceros, que podría ser el Estado, sino también hacia el propio accionista. Es decir, yo lo que, una conclusión muy breve, creo que estamos como en 3 niveles. En el aspecto de derechos humanos, tenemos una regulación que no se condice con el sistema de regulación de mercado. Y lo mismo está sucediendo con esta contradicción. Es decir, en materia de Estado aparece la OCDE, digamos, dictando normas, y no aparecen leyes de derecho privado que regulen la situación de manera tal que impidan que los propios accionistas, que teóricamente son los dueños en los sistemas mega, no sean perjudicados. Sí, es más,
Toda la política pública para reprimir la corrupción surge no por investigaciones públicas, sino por los propios informes de auditorías internas que investigan y revelan que sus propios funcionarios les cuentan que pagaron en tal lugar, tal cosa, tal. Entonces, la OCDE tiene un balance de que más o menos en los últimos 20 años el 31% de los casos surgen de las propias auditorías. De la investigación pública, el 1%. Lo que verifica el fracaso desde el punto de vista de la acción pública. Pero cuando aparecen esos datos de las propias auditorías, que son los códigos de éticas interiores y que ahora están institucionalizados, la reacción es, tengo que hacer algo, porque no puede ser que yo me entere paralelamente cuando la propia estructura del Estado no dice nada. Esto que se plantea como un riesgo no querido va a ocurrir, porque va a haber un desnivel en el tema del reacomodamiento productivo de las empresas. Es más, creo que va a haber un efecto en el derecho laboral, porque la norma dice que aquel que es denunciante de una sospecha, no necesariamente un ilícito, tiene como una especie de protección dentro de la estructura, casi como diciendo, a mí no lo pueden tocar. Porque mañana, si lo despiden, va a decir, a mí me despidieron porque yo hice la denuncia sobre tal episodio. Porque el sistema le debe garantizar que el empleado esté protegido hasta confidencialmente en todo un sistema de investigación intraempresarial sobre lo que él está denunciando que percibió por un mail o porque le contaron o porque escuchó que iban a tal cosa. Esto es otro efecto colateral, pero también en la relación accionista-director y la consecuencia de la continuidad o no de la empresa y su rentabilidad. Por eso no nos hemos dado cuenta todavía de los efectos de lo que está pasando en otras latitudes, donde han cambiado la modalidad en la gestión empresarial y posiblemente hayan generado más resignación en las utilidades, porque en muchos casos era muy rentable tener determinado comportamiento, que ahora cambia. Hay empresas que pueden terminar o no, pero en la mayoría de los casos el derecho le ha conferido, las leyes le han conferido la oportunidad que si ascribe a un plan de integralidad o integridad y pone el compliance y se arrepiente del pasado, sobrevive. Que es un poco la 27, nosotros legislamos por resolución, ¿no? El gran debate de la 27.401 sobre ese famoso artículo 37 era, ¿podemos nosotros a situaciones del pasado darles beneficios del presente hacia el futuro? En ese debate rápido que se hizo el año pasado, no se dio eso, que sí está en la ley del civil y en otras leyes, que es un poco la salida al efecto. Ahora, en lo nuevo, inevitablemente el sistema viene así, con estos riesgos. Pero en la contratación pública, si se quiere ofertar, no ganar, si quiere ofertar, hay que tener el sistema estructurado de esta manera. Gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias.